¿Has pensado alguna vez cómo una persona puede ser rechazada por muchos y al mismo tiempo honrada por Dios? Los samaritanos eran un pueblo marginado, considerado hereje por los judíos, socialmente excluidos y espiritualmente devaluados. En la mentalidad colectiva de la época, eran vistos como enemigos. Sin embargo, Jesús hizo algo sorprendente y transformador. Eligió a estas personas para protagonizar algunas de las historias más notables sobre el amor y la fe. Es intrigante pensar cómo aquellos etiquetados como impuros se convirtieron en íconos de la verdadera adoración. Hoy vamos a profundizar en la fascinante historia de cómo un pueblo rechazado se convirtió en un poderoso ejemplo del reino de Dios. Exploremos cómo Jesús desafió las convenciones culturales y religiosas de su tiempo y que nos enseña esto sobre las barreras y los prejuicios que aún cargamos. Más que eso, descubramos cómo el amor que supera las divisiones tiene el poder de transformar vidas, incluida la suya. Quédate con nosotros, porque este mensaje puede cambiar tu visión de las personas que te rodean y, quién sabe, incluso de ti mismo, y no olvides suscribirte al canal. Vamos al video. Los samaritanos son una de las comunidades más fascinantes mencionadas en la Biblia, con una historia marcada por profundas divisiones. Aunque compartían un origen común con los judíos, como descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, los conflictos culturales, religiosos y políticos los separaron a lo largo de los siglos. Sus orígenes se remontan a la división del reino de Israel tras la muerte de Salomón, descrita en 1 Reyes 12. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó una gran prosperidad, pero sus alianzas problemáticas y políticas opresivas crearon tensiones. Después de su muerte, su hijo Roboam empeoró la situación, llevando a las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, a formar el reino de Israel, marcando el inicio de una larga separación. La división entre los reinos de Israel y Judá no fue solo política, sino también espiritual y cultural, allanando el camino para el surgimiento de los samaritanos. Para mantener el control sobre las 10 tribus que se habían rebelado contra Roboam, Jeroboam enfrentó un dilema. Temía que el culto en el templo de Jerusalén atrajera al pueblo de regreso al reino del sur, debilitando su autoridad. Como solución, Jeroboam estableció centros de culto alternativos en Betel y Dan, introduciendo becerros de oro como objetos de adoración. Aunque esta decisión fue diseñada para mantener la fidelidad del pueblo, fue vista por los profetas como una grave apostasía, mencionada en 1 Reyes 12, 26-30. Esta ruptura religiosa fue el comienzo de una identidad distinta en el norte, que evolucionaría hacia las creencias samaritanas. La capital del reino del norte se estableció en Samaria, elegida por su posición central. Con el tiempo, Samaria se destacó como centro político y cultural, pero también estuvo marcada por la idolatría y el sincretismo religioso, reforzados por reyes como Acab, quien promovió el culto a Baal. Así, la separación espiritual, cultural y política consolidó una identidad única en el norte, que daría origen a los samaritanos. El templo samaritano en el monte Gerizim era uno de los mayores símbolos de la identidad religiosa de los samaritanos y un punto central de conflicto con los judíos. Para los samaritanos, el monte Gerizim era el lugar de culto elegido por Dios desde el tiempo de Moisés, según su interpretación del Pentateuco. Creían que allí Abraham preparó el altar para sacrificar a Isaac y Josué proclamó bendiciones al pueblo de Israel, como se menciona en Deuteronomio 11:29. Esto estaba en directo contraste con la centralidad de Jerusalén en la fe judía, donde el templo de Salomón era considerado el único lugar legítimo de culto. La construcción del templo en el monte Gerizim reforzó la independencia religiosa y cultural de los samaritanos, que se veían como verdaderos herederos de las promesas de Dios. La rivalidad entre Jerusalén y Gerizim reflejaba profundas divisiones históricas y culturales, especialmente después de la división de los reinos. Mientras Jerusalén simbolizaba la centralidad del judaísmo, el monte Gerizim se convirtió en un símbolo de resistencia para los samaritanos. La destrucción del templo samaritano por parte de Juan Hircano en el siglo II a.C. fue un hito traumático. Buscando consolidar el poder judío y reafirmar la supremacía de Jerusalén, Juan Hircano ordenó la destrucción del templo, con el objetivo de debilitar la herencia espiritual de los samaritanos. Para ellos, esta destrucción fue un golpe profundo, intensificando la hostilidad entre los dos pueblos. Incluso después de que el templo fuera destruido, el monte Gerizim siguió siendo un lugar sagrado, que representaba el pacto con Dios y la resistencia espiritual de los samaritanos.
Deuteronomio 11:29 asocia el monte Gerizim con las bendiciones de Dios, convirtiéndolo en un símbolo central de la fe samaritana. Para ellos, este era el lugar del verdadero culto y un vínculo con las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. A pesar de la destrucción de su templo, los samaritanos mantuvieron su veneración del monte Gerizim, que simbolizaba tanto su resistencia como las tensiones con los judíos, que vieron el lugar como un hito de divisiones históricas y religiosas. La política de Jeroboam de crear centros de culto alternativos reforzó la separación entre el reino del norte y las tradiciones mosaicas. Mientras que para los judíos estas prácticas representaban una traición a su pacto con Dios, para los habitantes del norte eran una afirmación de independencia. Esta división se profundizó después de la conquista asiria de Samaria en 722 a.C., como se describe en 2 Reyes 17. Bajo el rey Sargón II, la caída de Samaria marcó no solo el fin del reino del norte, sino también el comienzo de las transformaciones culturales y religiosas que moldearon identidad samaritana. Según los textos bíblicos, la conquista del reino del norte por los asirios fue vista como una consecuencia de su infidelidad al pacto con Dios. Después de la victoria, los asirios implementaron una política de deportación y repoblación. Una gran parte de los israelitas fueron exiliados a regiones distantes, mientras que personas de diversas naciones, como Babilonia y Ava, fueron llevadas a Samaria. Esta estrategia tenía como objetivo debilitar la identidad cultural y religiosa local, creando una sociedad fragmentada y menos propensa a las revueltas. Los nuevos habitantes trajeron sus prácticas religiosas, pero, según 2 Reyes 17, 24-34, también adoptaron elementos del culto al Dios de Israel, atribuyendo las calamidades a la falta de un culto adecuado. Esta fusión dio lugar a un sincretismo religioso característico de los samaritanos, que reconocían la ley de Moisés pero incorporaban prácticas extranjeras. Surgieron altares y rituales divergentes, considerados por los judíos del sur como una grave corrupción de la verdadera fe. Para los judíos, los samaritanos se habían apartado de la pureza del culto al único Dios, convirtiéndose en símbolos de apostasía. Tras el regreso del exilio babilónico, liderado por Zorobabel, esta división se hizo aún más evidente, intensificándose el desprecio y el rechazo entre ambos pueblos. Tras el regreso del exilio, comenzaron los trabajos de reconstrucción del templo, símbolo central de la identidad religiosa de Judá. Los samaritanos, que compartían una ascendencia común y profesaban adorar al Dios de Israel, ofrecieron su ayuda, como se registra en Esdras 4, 1-2. Sin embargo, los líderes judíos, incluido Zorobabel, se negaron, afirmando que la obra sería realizada exclusivamente por ellos, temiendo que la participación de los samaritanos comprometería la pureza del templo debido al sincretismo en su fe. El rechazo generó resentimiento entre los samaritanos, quienes comenzaron a sabotear el proyecto, utilizando influencias políticas para retrasar la reconstrucción. Se enviaron cartas a las autoridades persas acusando a los judíos de rebelión como se describe en Esdras, lo que contribuyó a retrasos importantes. Para los judíos, estas acciones confirmaron que los samaritanos eran enemigos, profundizando la división ya existente. Esta rivalidad se intensificó durante la reconstrucción de los muros de Jerusalén, dirigida por Nehemías. Sanbalat, un líder samaritano, intentó desmoralizar a los judíos con insultos y amenazas, como se relata en Nehemías 4. Cuando esto fracasó, él y sus aliados conspiraron para detener la obra, recurriendo incluso a amenazas de violencia. Nehemías, sin embargo, organizó al pueblo para trabajar armado, demostrando fe y determinación. Este periodo también marcó una postura más rígida por parte de los judíos respecto a la preservación de su identidad. Las reformas lideradas por Esdras y Nehemías enfatizaron la separación de las influencias extranjeras, incluida la disolución de los matrimonios con no judíos, como se registra en Esdras 9-10. Estas medidas reforzaron la distancia cultural y religiosa entre judíos y samaritanos, consolidando una división que iba más allá del ámbito espiritual. Para los samaritanos, las políticas exclusivistas de los judíos eran vistas como un ataque directo a su legitimidad como adoradores del Dios de Israel. Esta postura reforzó la idea de que los samaritanos eran inferiores e indignos de ser parte de la comunidad del pacto. Con el tiempo, las diferencias históricas y religiosas se han convertido en prejuicios profundamente arraigados. Para los judíos, los samaritanos simbolizaban la corrupción espiritual y la infidelidad al pacto,
Para los samaritanos, los judíos representaban la arrogancia y el exclusivismo. Esta rivalidad creó una barrera que parecía insuperable. Este escenario de animosidad es el telón de fondo del mensaje de reconciliación que trae Jesús en el Nuevo Testamento. La parábola del buen samaritano, contada en Lucas 10, 25-37, es un ejemplo sorprendente de este mensaje. Todo comienza con un experto legal que le pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús responde preguntando qué dice la ley, y el hombre recita: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo». Cuando Jesús confirma su respuesta, el hombre pregunta: «¿Quién es mi prójimo?». Esta pregunta refleja el prejuicio de la época, donde el término prójimo se limitaba a los demás judíos, excluyendo a los samaritanos y a los extranjeros. Es en este contexto que Jesús cuenta la parábola de un hombre atacado por ladrones cuando bajaba de Jerusalén a Jericó. Abandonado en el camino, desamparado y casi muerto, su historia ilustra una lección transformadora sobre el amor y la compasión que trasciende las divisiones culturales y religiosas. Un hombre herido y vulnerable es ignorado por un sacerdote y un levita, ambos asociados con el templo y la religión. A pesar de posibles justificaciones como evitar la contaminación ritual o el miedo a las emboscadas, deciden no ayudar. Entonces aparece lo inesperado: un samaritano. Para los oyentes de Jesús, mencionar a un samaritano evocaba prejuicios, pues era considerado un enemigo de los judíos. Sin embargo, el samaritano actúa con compasión. Limpia las heridas del hombre con aceite y vino, lo monta en su propia cabalgadura, lo lleva a una posada y lo cuida. Incluso le deja dinero al anfitrión para que continúe el tratamiento. Después de contar la historia, Jesús pregunta al experto en la ley, ¿quién era el prójimo del herido? De mala gana, responde, el que tuvo misericordia de él. Jesús concluye, ve y haz tú lo mismo. Esta parábola redefine el concepto de prójimo, mostrando que el amor no está limitado por barreras de etnia, religión o estatus. El samaritano, despreciado por los judíos, es el héroe que demuestra que la verdadera adoración a Dios radica en el cuidado práctico y sacrificado por los demás. Otra historia impactante es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4. Al pedirle agua, Jesús rompe barreras culturales y religiosas, ya que los judíos no interactuaban con los samaritanos, mucho menos los hombres con mujeres marginadas. Esta simple solicitud inicia un diálogo profundo. Jesús introduce el concepto de agua viva, explicando que quien beba de ella nunca más tendrá sed, ya que se convierte en fuente de vida eterna. Esta interacción no solo transformó a la mujer, sino que también impactó a toda su comunidad, señalando la universalidad del Evangelio. Este momento resalta a Jesús como el dador de vida eterna, contrastando las necesidades físicas y espirituales. Intrigada, la mujer pide el agua viva, interpretándolo todavía literalmente. Jesús luego revela detalles de su vida personal, mencionando sus relaciones y su situación matrimonial, demostrando omnisciencia. Este conocimiento convence a la mujer de que él es más que un judío común y corriente. Jesús entonces se declara el Mesías, una revelación rara y significativa, hecha especialmente a una mujer samaritana. El diálogo también aborda la rivalidad religiosa entre judíos y samaritanos. La mujer menciona la disputa sobre el lugar legítimo del culto, Jerusalén para los judíos y el monte Gerizim para los samaritanos. Jesús trasciende la cuestión geográfica, afirmando, viene la hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, Juan 4:23. Él redefine la adoración como algo basado en la sinceridad y la verdad interior, no en lugares físicos. Esta respuesta transforma a la mujer, que pasa de dudar a estar convencida. Después del encuentro, deja su cántaro de agua, simbolizando el abandono de sus necesidades terrenales, y corre a su comunidad. Allí comparte su testimonio diciendo, «Venid, ved a un hombre que me ha contado todo lo que he hecho. ¿Podría ser este el Cristo?». Juan 4:29. Su mensaje despierta curiosidad y lleva a muchos a buscar a Jesús. El impacto es tan profundo que varios samaritanos declaran su fe en él, no solo por el testimonio de la mujer, sino porque lo escuchan directamente de Jesús, Juan 4:42. Este encuentro ilustra el propósito universal del ministerio de Jesús, alcanzar a los marginados,
romper las barreras culturales y ofrecer vida eterna a todos. La mujer samaritana, transformada en evangelista, ejemplifica cómo el evangelio trasciende la etnia, el género y el origen personal, reescribiendo historias e impactando comunidades enteras. Otro ejemplo de esta inclusión es la curación de los 10 leprosos en Lucas 17, 11-19. Solo uno de ellos, un samaritano, regresa para dar gracias. Este relato refuerza la universalidad del ministerio de Jesús, resaltando la importancia de la gratitud y la verdadera adoración. Mientras viaja a Jerusalén, Jesús pasa por una región entre Samaria y Galilea, simbolizando las divisiones culturales entre judíos y samaritanos. Allí encuentra a un grupo de 10 leprosos, hombres marginados debido a su condición física y su impureza ritual. Unidos por el sufrimiento, gritan desde lejos: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. LC 17,13. La lepra, que los aisló socialmente, borró las diferencias étnicas, uniéndolos en la miseria. Jesús, movido por la compasión, demuestra su autoridad divina ordenándoles presentarse a los sacerdotes, como exige la ley de Moisés para la reinserción social, Levítico 14. En el camino los 10 son curados. Sin embargo, solo uno de ellos regresa para dar gracias, arrojándose a los pies de Jesús y glorificando a Dios. Este hombre, un samaritano, contrasta con los otros 9, presumiblemente judíos, que no regresaron para mostrar gratitud. El samaritano, alguien marginado por los judíos, reconoce a Jesús como la fuente de su curación y regresa a adorarlo, revelando una fe más profunda. Jesús resalta este gesto preguntando: ¿no quedaron purificados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Lucas 17:17. Esta pregunta resalta la falta de gratitud de otros, quienes priorizaron el cumplimiento de los rituales religiosos sin reconocer plenamente la gracia divina. El episodio resalta la verdadera fe del samaritano, que va más allá de las formalidades religiosas. Mientras que los demás recibieron solo curación física, Jesús le declaró al samaritano: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lucas 17:19, sugiriendo que también experimentó una transformación espiritual. Esta historia ilustra el contraste entre la religiosidad superficial y la gratitud genuina, exaltando una fe que trasciende las barreras culturales y sociales. El samaritano agradecido se convierte en un ejemplo de fe genuina y de culto verdadero, simbolizando la devoción que Jesús busca, una que trasciende las barreras culturales y religiosas, marcada por la humildad y el reconocimiento de Dios. Su historia refleja la universalidad de la gracia divina, que no está limitada por fronteras humanas ni prejuicios. Jesús, al resaltar esto, refuerza que el reino de Dios es para todos y la verdadera adoración nace de un corazón transformado por la fe. La inclusión de los samaritanos en la iglesia primitiva, iniciada por la predicación de Felipe en Samaria, Hechos 8, 5-17, fue un hito en la expansión del cristianismo. Felipe, disperso por la persecución en Jerusalén, llevó el Evangelio a un pueblo históricamente rechazado por los judíos. La respuesta de los samaritanos fue sorprendentemente positiva. Muchos aceptaron el mensaje con alegría, acompañado de milagros, como curaciones y liberaciones, que confirmaron la autoridad divina de su misión. Este acontecimiento no solo rompió siglos de hostilidad, sino que también puso de relieve la apertura de los samaritanos al Evangelio, en contraste con el rechazo que Jesús enfrentó entre los judíos. La Iglesia en Jerusalén envió a Pedro y Juan para verificar y autenticar la inclusión de los samaritanos en la comunidad cristiana. Al orar para que los samaritanos recibieran el Espíritu Santo, demostraron que la salvación en Cristo era para todos, sin distinción. Cuando los apóstoles se impusieron las manos unos a otros, el Espíritu Santo descendió, simbolizando la unidad de la Iglesia y la plena aceptación de los samaritanos como parte del pueblo de Dios. Este momento fue teológicamente significativo, mostrando que Dios no hace acepción de personas. Además, reforzó la autoridad de los apóstoles y preparó a la Iglesia para su misión global, marcando el inicio de la inclusión de otros pueblos en el plan de salvación. La participación de Pedro y Juan, a pesar de su historia de prejuicios contra los samaritanos, destacó el poder transformador del Evangelio para superar las divisiones históricas y culturales. Un episodio anterior, en el que Juan y Santiago pidieron permiso a Jesús para destruir un pueblo samaritano que los rechazó, refleja el profundo odio entre judíos y samaritanos. Sin embargo, en Hechos 8, vemos una transformación.
Juan y Pedro, en lugar de buscar la destrucción, oran por los samaritanos para que recibieran el Espíritu Santo. Esto demuestra el impacto del ministerio de Jesús, enseñando a sus seguidores a superar los prejuicios y ver a todos como dignos del amor de Dios. La inclusión de los samaritanos en el cristianismo rompió barreras culturales y sentó las bases para la misión global de la Iglesia. Su receptividad al Evangelio demostró que el reino de Dios era incluyente y abarcaba incluso a aquellos que antes eran considerados enemigos. Este hito histórico preparó a la Iglesia para integrar a los gentiles, reforzando que la salvación en Cristo es para todos, sin importar el origen. La reconciliación entre judíos y samaritanos tiene relevancia teológica e histórica, superando siglos de hostilidad arraigada en rivalidades políticas, culturales y religiosas. Jesús desafió esta división al pasar por Samaria, interactuando con su gente y exaltándolos como ejemplos de fe. Este gesto no fue solo de bondad, sino una declaración de que el reino de Dios es para todos, uniendo a pueblos que antes estaban separados. El mensaje de Jesús sobre los samaritanos, como en la parábola del buen samaritano, LC 10,25-37, y en el encuentro con la mujer samaritana, JN 4, desafía los prejuicios y redefine el concepto de prójimo. Enseña que la verdadera fe no depende de la etnia o la religión, sino del amor al prójimo y la adoración sincera. Este mensaje es una invitación a superar las divisiones y construir una comunidad basada en la compasión y la inclusión. En el mundo de hoy, donde persisten las divisiones culturales y religiosas, la historia de los samaritanos sigue siendo relevante. Ellos, marginados y rechazados, fueron elevados por Jesús como símbolos de fe y perseverancia. Su inclusión en el Nuevo Testamento demuestra que el reino de Dios se funda en la reconciliación y la unidad, extendiéndose a aquellos considerados indignos y mostrando que el amor divino no conoce fronteras. Jesús enseñó que nadie está fuera del alcance de la gracia divina y que todos tienen un lugar en la familia de Dios. La historia de los samaritanos nos invita a reflexionar sobre nuestros propios prejuicios, superar las divisiones y buscar la reconciliación y la unidad, tanto en la Iglesia como en el mundo. Más que un episodio histórico, los samaritanos son un ejemplo vivo del poder transformador del Evangelio que une a quienes antes estaban separados. Nos recuerdan el propósito de Dios, formar un pueblo de cada nación y lengua, adorando juntos en espíritu y en verdad. Esta historia es un recordatorio de cómo el amor, la inclusión y la unidad reflejan el corazón del reino de Dios en un mundo lleno de división. Ahora, la pregunta sigue siendo, ¿quién es la próxima persona a la que tienes dificultades para ver en tu vida diaria? ¿Hay personas que has evitado o juzgado, pero Dios te llama a amar? Deja en los comentarios lo que más te conmovió de este mensaje y cómo cambió tu visión sobre amar a los demás. Realmente queremos escuchar tu opinión. Gracias por ver, abrazos y que Dios te bendiga.